41 minutos pasaron de las 4 de la tarde. En el diario vivir uno encuentra, y también uno lo hace, a lo mejor comes 2 platos de espaguetis, comes media pizza, eh, dejás 100 gramos de helado para poder decir no me comí el kilo entero, y después tomás café con edulcorante. Eso, ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con emperradas? Bueno, en el diario vivir muchas veces hablamos de cuestiones señalando y dando el ejemplo de una vida saludable, de una cuestión muy cuidada de nuestra alimentación, de nuestras costumbres y demás, y tenemos unas contradicciones y a veces unas lagunas de conocimiento que dan ternura, a veces son hasta cómicas. Y no lo estoy diciendo como con un plano de superioridad, porque yo tengo 20.000 lagunas, podría ser represas con eso. Sí, pero se ha puesto de moda para mucha gente decir que come alimento orgánico. Personas que a lo mejor nunca en su vida hicieron ni siquiera el germinador en la secundaria porque se lo hacía la tía, y ahora tienen la huerta. Se puso de moda, me parece fantástico, están enloquecidos, le hablan a sus verduras y demás. Pero yo noto algunas cuestiones que tengo muchos interrogantes, y por supuesto tengo una víctima, pobre la doctora María Nieves Alabarcés, que le pedí por favor que habláramos de este tema. ¿Qué tal, María Nieves? ¿Cómo andás? Hola María Rita, ¿cómo estás? Saludo como siempre a todo el equipo y Gracias. saludo a toda la audiencia. Sí, es un tema que está muy en boga por esto que vos decís, ¿no? Por el tema de intentar una alimentación saludable, cambiar un estilo de vida, pero hay veces que no hacemos el intento del todo saludable en casa, tal cual Ujú, como vos decís. claro. Em, Hago preguntas desde una ignorancia, María Nieves, pero bueno, nosotros vivimos en una ciudad que ha tenido casos severos, una problemática muy triste con respecto a los agroquímicos. Es más, hay gente directamente de algunas agrupaciones que los denominan agrotóxicos. Ujú. Hay movimientos, pero ya desde hace muchos años, que prefieren que en una manzana aparezca un gusanito y no que esté llena de agroquímicos y demás. Mm, ¿Cómo es eso, María Nieves? O sea, a grosso modo, ¿no? Porque eso hay materias enteras, carreras enteras, pero se exagera, es verdad. No, un poco de todo, María Rita, pero está genial el tema que decidiste plantear para charlar hoy, porque es una de las tantas temáticas que tendemos a repetir y hacer difusión en las redes sociales, y a veces no sabemos muy bien de lo que estamos hablando, pero nos apropiamos de una idea y de un Mm, prejuicio, ¿verdad? ujú, Entonces, esta palabrita tan simple que vos decís, agroquímicos, que lo usamos todos los días como para justificar si decido comer saludable u orgánico o no, sería bueno empezar aclarando qué es un ujú. agroquímico primero, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, un agroquímico es, así simple, es cualquier sustancia o mezcla de sustancias. Ojo que esas sustancias pueden ser fabricadas en laboratorio por empresas o pueden ser naturales, Ujú, ¿sí? Pero ¿para qué usamos esa mezcla de sustancias? Lo que nosotros estamos queriendo hacer es prevenir, reducir o eliminar directamente ciertos organismos que para nosotros son adversos. mm, Por ejemplo, plantas que consideramos plagas, otro tipo de enfermedades en los cultivos, malezas, insectos que no nos gustan. Si bien todos estos organismos forman parte y tienen un rol dentro de ese mini ecosistema que tenemos en mm, casa, como la huerta o como un jardín al que nos dedicamos con mucho amor, nosotros lo consideramos perjudicial. Entonces intentamos eliminarnos o reducir la cantidad de alguna manera, mm, ¿sí? El tema es que estos agroquímicos, sobre todo los que son elaborados en empresas, provienen de productos que son altamente contaminantes, mm, ¿sí? Contaminan el agua porque tienen, ¿por qué decimos que contaminan el agua? Porque persisten muchísimo tiempo en el agua, persisten muchísimo tiempo en el suelo o se absorben en las plantas que vamos a terminar consumiendo, claro, claro. ¿sí?
sí, sí, sí. Entonces, María Nieves, discúlpame la pregunta. Te voy a poner lo más común, que siempre se pone de ejemplo, el tomate. Cuando ajá. uno lo lava, porque yo, por ejemplo, a veces, si tengo tiempo, lo pelo. Si uno lo lava bien o lo pela, igual, cuando queda, en este caso en una fruta, ¿queda adentro o basta con pelarlo o lavarle bien la cáscara? Bueno, depende del Claro. tratamiento y depende del agroquímico al que fue sometido el tomate. Ujú. Las dos frutas que tienen una mayor concentración de agroquímicos, y estamos hablando en producciones intensivas que podemos estar hablando hasta 50 productos encima, son la manzana y el tomate, Claro. ¿sí? Son dos frutas. Mm. Entonces, cuando vos estás consumiendo una fruta, primero lo que hizo la planta que fabricó esa fruta es absorber por las raíces, meterlo dentro de todos sus tejidos, fabricar esa fruta, y después además esa fruta puede estar recibiendo con aspersores otro tipo de agroquímicos que se pegan en la cáscara. Entonces, hay determinados agroquímicos que vos vas a eliminar pelándolos si te lo permite la fruta, o con el lavado concienzudo que se pide en consumo de, por ejemplo, de hortalizas de hoja verde, en el cual no basta a veces solamente con lavar hoja por hoja en agua potable, por supuesto, sino que a veces se recomienda agregar un chorro de vinagre en ese agua o una gotita de lavandina, Claro. porque estás por consumir verdura cruda, ¿sí? Pero depende el tipo de alimento que estés por consumir, ya lo tenés incorporado dentro de la planta, María Rita. Ujú. Y vos sabés qué es te voy a dar un dato que no es menor, y es aquello que preocupa justamente a las ONGs y a las organizaciones de comunidades que tratan de profundizar un poco este tema. Uno de los agroquímicos más conocidos, con el que más denuncias en redes sociales se hace, es el glifosato. Sí, exacto. El glifosato es el típico herbicida, pero también hay otros herbicidas como la atracina y el paraquat. Te los nombro porque son herbicidas altamente utilizados en el país. Después hay insecticidas, hay fungicidas, es decir, el imidacloprid es un insecticida que no solamente se utiliza para matar insectos que nosotros consideramos plagas. Por ejemplo, determinadas polillas que atacan las flores de determinados cultivos cuyo fruto después va a estar lleno de gusanitos adentro, ¿sí? Sí. Y que no se pueden consumir. Pero también si vos usás un insecticida vas a matar a los insectos beneficiosos que participan en la polinización. Estamos hablando de las abejas. ¿Sí? Por eso hay tanta problemática con el uso de los agroquímicos, sobre todo en decenas de kilómetros en donde se utilizan aspersores que irradian en zonas muy grandes. Sí, hubo casos en una escuela en Entre Ríos y en un montón de lugares tuvieron muchísimos problemas justamente. Es más, hay un documental que se llama Pueblos Fumigados y el glifosato, María Nieves, muchas veces, es horrible lo que voy a comentar, pero lo utilizan para envenenar perritos. Mira, date una idea lo que le hace a todo ser vivo que prueba ese consumo, ese bien de consumo. ¿Cuál es el problema de los agroquímicos? Hay determinados agroquímicos que son llamados directamente plaguicidas altamente peligrosos, ¿sí? Tienen etiquetas específicas que están catalogadas por SENASA. ¿Por qué son altamente peligrosos? Porque son perturbadores endocrinos, es decir, alteran el normal funcionamiento de las hormonas dentro de nuestro cuerpo y de los otros seres vivos. No es un dato menor lo que te estoy diciendo. No, para nada, al contrario. Otros son bioacumulables, que se van a acumular en los organismos microscópicos del agua, en los peces que consumen esos organismos microscópicos del agua, y después en el pacú, en el dorado, en el surubí que te vas a zampar vos en un asado. Y el problema que hay acá, que por eso hay muchas denuncias de ONG y de organizaciones comunales, es que el SENASA, que es el organismo del Estado que controla qué tipo de agrotóxicos pueden ser permitidos en el país y qué otros no,
hay muchas empresas que, no vamos a nombrar cuáles, pero todos sabemos las 4 o 5 empresas que manejan Sí. los principales agrotóxicos que acabamos de mencionar. Hay algunas de esas empresas que tienen su origen europeo. Pues bien, esas drogas que acabamos de mencionar, hay muchas de ellas que están prohibidas en Europa Ujú. y que acá, esa misma empresa en los países de Latinoamérica comercializa, por ejemplo, la atracina como herbicida sin ningún problema, incluso en Argentina. Claro. El imidacloprid, que es un insecticida que se utiliza en mascotas, es altamente tóxico y se comercializa en Argentina. ¿Sí? Sí, Entonces, sí. Y hay ¿qué es lo un poder político y económico muy grande y el lobby que se realiza que es notorio. acción u omisión? Es lo que Ujú. hablamos para otros contextos en otras tablas del programa. ¿Qué es lo Exacto. que pasa muchas veces con el tema de SENASA? SENASA lo que hace es categorizar los agroquímicos altamente peligrosos, sobre todo, con determinadas etiquetas o categorías. Por ejemplo, lo que hace es básicamente es categorizar en dosis letal 50. ¿Qué significa categorizar en dosis letal 50? Se determina para determinado agrotóxico la toxicidad aguda en donde el 50% de los animales de laboratorio sometidos a esa dosis se mueren. Por eso se llama dosis letal 50. Hay otro tipo de porcentajes de dosis letal. Pero SENASA no establece intoxicaciones, que es lo que piden que se estudien las ONGs, las intoxicaciones provocadas por dosis pequeñas durante mucho tiempo, que se llaman crónicas. Claro. ¿Mm? O combinaciones de diferentes variaciones de agroquímicos. También en dosis pequeñas utilizo menos cantidad, pero durante mayor tiempo. Esto se da en las huertas de mediano y pequeño tamaño. Y tampoco establece grados de peligrosidad en el uso para estos efectos que estábamos mencionando antes, María Rita, los efectos endocrinos o determinados efectos epigenéticos, es decir, hasta qué punto llega a alterarse el ADN dentro de las células de los productores que están provocando las fumigaciones con esos agrotóxicos o las personas y animales que van a consumir esos alimentos. Claro. ¿Sí? Y tampoco determina la importancia de la acumulación en el agua y en los suelos. Claro. Entonces, hay una faltante de datos muy importante, y esto es lo que siempre exigen las ONG, siempre. En tu opinión, María Nieves, ¿es por la precariedad propia de casi todos los rubros de nuestro país, lamentablemente, lo de SENASA? ¿Es falta de infraestructura? ¿Es a propósito? ¿Un poquito de todo? Es un poquito de todo, Mm. María Rita, es la problemática que tenemos con la eficiencia, efectividad y la importancia de el control Que es por uno de los parte de los puntos, organismos del Estado. es uno de los puntos flojos en todos los ámbitos en nuestro país. Exactamente, con Claro. decirte que la misma droga está prohibida por estas empresas que las comercializan en sus propios países de Europa, no se les permite comercializar, pero acá las venden en Argentina, en Brasil, en Paraguay, Claro. Sí, como como ocurre caramelos con muchos sueltos. medicamentos, que realmente de ahí te das cuenta que cómo nos considera el resto del mundo y el poder de de las farmacéuticas. Esos son Bueno, los pero verdaderos ahí países, sí. claro, pero el resto del mundo nos considera de esa manera porque nosotros permitimos ser conejillos de India, María Rita. Obvio, obvio. Ahí después hablan de patria y de soberanía en ridiculeces y en esto se tendría que ver. Claro, ¿Sí? claro que sí. Sí. Mm. Hemos llegado a comprar tachos con basura de residuos nucleares para Mm. que se entierren en nuestro territorio, María Rita. Sí, no, María Nieves, y con todo cariño lo digo porque conozco un montón de personas que, ya te digo, en la secundaria ni siquiera hicieron el germinador y ahora están enloquecidos, pero en buena hora, porque alguien que me conoce a mí a lo mejor no me veía con una mascota y ahora imagínate, no puedo estar sin un perrito o un gato. Pero noto que se ha puesto de moda, pero de una manera realmente notable y notoria, el tema de la huerta.
En un balcón, ¿no? En el jardín, voy a lo de mi abuela, pero si vos no la visitas nunca, no, pero ahí tengo mi huerta. Ah, bueno. Eh, Está bueno, eso te garantiza comida sana, verduras sanas. Y una pregunta, María Nieves, viene a lo Plaza Sésamo. ¿Qué es, qué es una producción, verduras orgánicas? ¿A qué se refiere? Cuando hablamos de trabajar o producir una huerta orgánica, ya sea a mediana o a pequeña escala, ¿viste? Ya sea, cuando me refiero a pequeña escala, es familiar, en el patio de tu casa, en el jardincito de tu casa, sí. O armás una pequeña cooperativa rotativa entre vecinos, por ejemplo, ¿no? Claro. Donde compartimos una hectárea entre vecinos y, bueno, cada uno trabaja de determinada manera, y toda una organización para eso. El tema de una huerta orgánica tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, es decir, voy a tratar de cultivar mi propio alimento, estamos hablando específicamente de plantas para consumo humano, y voy a tratar de hacerlo reduciendo o dejar de utilizar al 100% todo lo que sea estos agrotóxicos o estos agroquímicos producidos en base a empresas. Entonces yo lo que puedo hacer es, si quiero reducir un poco la invasión de cochinillas o la invasión de babosas, voy a utilizar determinadas mezclas de componentes naturales que me pueden servir como para reducir. O de última traigo algún par de sapos, que hay muchas personas que tienen huerta en la casa que tienen los mejores controladores biológicos de muchas plagas que consideramos para el jardín, y utilizan sapos, por ejemplo. Que los adoro, María Nieves, amo los sapos. Son sumamente útiles y beneficiosos. Ahora bien, generalmente cuando estamos hablando de huertas familiares, es muy común que en casa también tengamos perro o gato, ya sea propio o que nos bajan a visitar la huerta. Seguro. Los gatos comunitarios, porque trepan, bajan y suben por los muros que separan nuestra huerta. Entonces, acá estaría bueno, María Rita, recomendar a los oyentes que tengan ciertas precauciones respecto a ojo, que cuando vos ves perros hurgando dentro de la huerta, la mayoría de la gente se enoja porque le rompen las plantas mientras entran a buscar una pelota cuando estuvieron jugando con uno de los miembros de la familia. El chico de la casa que tiró la pelota muy lejos terminó adentro del cultivo de acelga, y el tipo se tira de palomita adentro del cultivo de acelga, le rompe todas las plantas y la madre lo quiere matar al chico y al perro. Exacto. Pero más allá de eso, de romper las plantas de la huerta, hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Perros y gatos pueden meterse dentro de la huerta para hurgar y hacer sus necesidades. Entonces, acá otro comentario acerca de la tenencia responsable. ¿Hace cuánto que no desparasitas a tu perro y a tu gato? Exacto. Bueno, haciendo un paréntesis con eso, supongamos que los dueños de casa necesitan ahuyentar al perro y al gato porque se les meten, les rompen las plantas, y al gato le encanta escarbar la tierra y hacer la caca ahí adentro. No es recomendable, porque recordemos que muchas veces cuando decimos huerta orgánica en casa, sí, el abono está buenísimo, forma parte, después lo transforma en compost. Ojo, señoras y señores, el abono, las heces recomendables para formar un abono después del compost es recomendable a partir de animales herbívoros. Omnívoros o carnívoros, como provienen de perros y gatos, casi siempre están contaminados. Exacto. Con parásitos, con gusanos intestinales, con bacterias, Campylobacter, Salmonella, Escherichia. En el caso de los gatos, que hayan comido alguna rata, algún pajarito contaminado con parásitos de toxoplasma, puede estar desobando huevos de la enfermedad de toxoplasmosis. Entonces, ojo con eso, gente. Tratemos de evitar que el gato y el perro se nos acerquen a la huerta. Sí, aparte es imperceptible muchas veces. Claro, porque el gato enterró la caca, y a menos que cuando estemos arrancando, por ejemplo, alguna hortaliza de raíz, ahí nos vamos a dar cuenta que el gato nos dejó su premio. Pero lo ideal sería ahuyentarlos como para evitar que puedan acercarse a hacer. Los gatos y los perros pueden acercarse por dos motivos, dijimos, para hacer caca, o porque los gatos sobre todo necesitan consumir pasto. Entonces a veces se acercan cuando crece algún pastito alrededor, porque
los gatos todos los días necesitan consumir pasto. Mm. Entonces, acá podemos dar dos alternativas para los oyentes. Primero, si vos querés alejar a tu gato de la huerta, primero ofrecerle la alternativa. En una macetita, a un par de metros del lugar donde siempre el gato intenta acercarse, plantale un poquito de semillas de pasto, un poquito de semillas de alpiste o en su defecto conservarle hierba gatera, ¿sí? Porque el gato necesita comer. Ahora, si el gato necesita acercarse para hacer piso caca, lo mismo el perro, hay unos datitos que acá le puedo dar a nuestros oyentes acerca de combinaciones de materiales que tenemos en casa que nos sirven para ahuyentarlos. Por ejemplo, algo bueno, bonito y barato que consumimos todos los días son cítricos. Agarrá las cáscaras de cítricos que te sobran en tu casa, limón, naranja. No te digo mandarina porque la mandarina es más de invierno, más consumo de invierno. Sí, pero el limón y la naranja, esparcí cáscaras por la huerta, por el suelo de la huerta, porque los perros y los gatos odian el olor a los cítricos. No les gusta. Entonces, esparciendo esos cítricos, incluso después cuando se secan mucho, cuando se ponen muy apapachitos, los retirás y los reemplazás. Claro. Otra opción que tenés es rociar con aceite esencial. Haces un spray de limón, de naranja una vez por semana, podés incluso hacer rociar las hojas de las plantas de la huerta, que no hay ningún problema con eso. Claro. Otra opción casera que doy, vinagre, también haces una dilución de vinagre. Ojo acá el tema del vinagre. El vinagre no es recomendable para esparcir en suelo en aquellas plantas que son sensibles al suelo ácido. Entonces acá hay que tener claro cierta recomendación de algún amigo que te pueda dar una mano en asesoramiento de cultivar las plantas. No rocíes exactamente vinagre, pero después es inocuo para el resto de las plantas. ¿Y los pájaros que hacen la digestión sobre el huerto, influye eso? Lo que tiene el abono de aves, lo que es el guano de gallina, el guano de pájaro, se puede llegar a transformar en abono, pero antes se tiene que compostar. Porque las aves eliminan heces y orina todas juntas. Por eso la caca es como pastosa, no es sólida. Sí, claro. Es una forma que tienen las aves como descendientes de reptiles de ahorrar agua. Entonces hacen un solo tipo de excreción, que es la combinación de las dos cosas juntas. El tema es que la excreción, la caca de las aves es muy ácida. Vos habrás notado que la gente que tiene auto, cuando los pajaritos en las ciudades hacen caca arriba del techo de los autos, les termina despintando el auto con la acidez que tienen. Entonces, si te cayó y lo podés levantar, mejor. No lo uses directamente como abono porque es muy ácido. Compostalo primero. Ahora, si vos lo que querés es alejar los pajaritos para que no te vengan a comer maíz o no te vengan a comer otras plantas que vos estás cultivando en tu casa con mucho esfuerzo, hay muchos tutoriales que hablan acerca de poner otro tipo de semillas para alimentarlos más lejos, o colgar CD o cintas, viste, por ejemplo, de color plateadas o doradas, que son reflectantes y les molesta la vista. Claro. El tema que tiene con estas aves es que cuando las aves visitan muy seguido tu casa y se habitúan a que eso no hace daño, vuelven y se instalan. Se les va el miedo. Lo que se recomienda es que esparcir orina de los depredadores. Si vos tenés un gato en tu casa y termina de hacer pis, por ejemplo, en alguna tierra húmeda, conservalo y volcalo en el suelo, donde vos sabés que son zonas donde descienden los pájaros. Los pájaros sienten olor a pis del gato y no van a volver. Y no van a... Claro. Ahora, sí. No, María Nieves, no es que yo sea desconfiada, yo no soy desconfiada, pero ¿quién controla que los alimentos que te venden como orgánicos lo sean? Muy buena pregunta. Porque también se puso de moda y son más caros. Es lo que hablamos a veces del libre de gluten, que tiene que estar el logo, porque cuántas veces la gente te dice, esto tiene gluten, y te esperan que vos le digas si querés que tenga o no. ¿Viste? Claro. Esta historia que conozco, no sabes hace cuántos años. Claro. Si vos le decís, quiero con gluten, te dice, tiene gluten, pero yo necesito sin gluten. No tiene. Claro. Y con lo orgánico, yo a veces me pregunto, mira,
El tema del orgánico muchas veces se confunde, Ujú. con hacemos menos manos intermediarias desde el productor al consumidor. Entonces Ujú. se cree que un producto colocado en un puesto ferial comunitario es orgánico, cuando en realidad el productor mismo que acaba de desenterrar una zanahoria o acaba de cosechar una selga, me la está vendiendo directamente a mí, que la voy a llevar a la cocina. Claro, pero a lo mejor no ¿Se es entiende? orgánica. Exactamente, por eso lo que Claro. vos, nada Es sin mejor que intermediario, pero no es... eh, Claro. exactamente, lo mejor que podés hacer es preguntarle al productor, Ujú. decime, ¿vos utilizás algún tipo de agroquímico? Sí, no, decime, como para saber en casa cómo lavo la verdura, por ejemplo. Claro. Si vos te encontrás, vos te llevas a tu casa una hoja de acelga, por ejemplo, un atado de acelga que está sumamente agujereado, que mucha gente dice, ay no, qué horror, qué sé yo, se nota que lo comieron un montón de caracoles, viste que se nota la mordidita del caracol, es típica en Ujú. las hojas de acelga. Eso te va a dar la pauta de que esa acelga recibió poco agroquímico, María Rita. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, Lo sí, que sí. sí es que vos tenés que asegurarte, cuando laves esa hoja de acelga, que la laves muy bien y que al agua de enjuague le pongas, como dijimos antes, un buen chorro de vinagre o una gotita de lavandina, y revisarla muy bien de que, por ejemplo, no venga con huevitos de algún insecto o de caracol atado, porque ahí Claro. sí, los caracoles que hay en la zona transmiten enfermedades, transmiten parásitos también. Que aparecen Entonces, no, muchísimo después de las lluvias. exactamente, hay muchos problemas gastrointestinales, Mm. contaminación por el agua no potable, por huevitos de algún alien que nos viene adentro de la verdura. Entonces, es imprescindible, si vas a consumir hoja de verdura o verdura cruda, lo que llamamos verdura cruda, que te tomes el trabajo de revisar hoja por hoja. Es decir, no la laves 5 minutos antes de llevarla a la mesa, porque no vas a tener la paciencia para revisarla. Mm. ¿Se entiende? Sí, bueno, Tomate el trabajo como para asegurarte de que vas a servir un alimento inocuo, y sí. ponerle limón o vinagre cuando prepares la ensalada, como para asegurarte de matar lo que te pudo haber quedado dando vuelta ahí. Y también hay que tener cuidado cuando uno compra la ensalada hecha, que uno se pregunta, si uno mismo no tiene paciencia para lavar la lechuga, por ejemplo, imagínate en una roticería, en un restaurante que tienen que hacerlo todo rápido, que sí, son cuestiones para tener en cuenta. No estoy Sí, sí, señalando ni acusando a nadie, sino simplemente son dudas que uno tiene. Y bueno, lo orgánico también, María Nieves. Como se puso de moda, hay gente que te dice, eso es orgánico, como si te dijera, es grande, es chico, es verde. exacto. Claro. La ventaja que tenemos de cultivar en casa el alimento, primero es la recompensa y el placer de saber que le pusimos nuestro trabajo, nuestro Claro. amor, porque hay que dedicarle todos los días a eso, realmente todos los días hay que dedicarle, por más que tengas 5 macetas, porque tenés que estar controlando las plantas que crezcan sanas. Por otro lado, vos cosechás en el punto justo de consumo, no estás consumiendo un tomate que está biotecnológicamente modificado o transgénico, como para que dure 5 meses en heladera antes de llegar al supermercado y de ahí que lo traigas a tu heladera, ¿no? Claro, claro. Entonces, vos consumís el tomate, lo arrancaste de la planta y lo llevaste a la cocina para consumir, y sabés lo que estás consumiendo y tiene los nutrientes frescos. Ujú. Tal cual, tal cual, tal cual. Eso es lo saludable del orgánico, saber realmente lo que estás consumiendo. Y después el Exactamente. tema de qué sustancias, mezclas de sustancias naturales, que hay, viste, mezclas de ajo en agua caliente y pimienta, o mezclas con vinagre como para controlar los insectos, hacer un aspersor y controlar los insectos de manera natural, las cochinillas de manera natural en tu huerta. Viste, hay un montón de métodos amigables con el ambiente y con nuestra propia salud, como para poder combatir, es decir, dejamos algunas plantas, porque lo que se recomienda en las huertas y en los cultivos familiares es dejar 2 o 3 plantas, cosa que el ciclo ecosistémico se respete, que los insectos tengan que alimentarse de la planta, que tengan que alimentarse, que puedan poner sus huevos, y después vos dejas una franja en la que le vas a hacer control natural,
con estas mezclas naturales y caseras que te acabo de mencionar. Que además Exacto. hay información en internet a Mucho. patadas, María Sí, Rita, sí, sí, a sí, sí. patadas. Hay muchos, sí, sí. Sobre todo también hay muchas ONG, agrupaciones, fundaciones y demás, sí, ecologistas y que tienen mucha, mucha información. Bueno, la Cursos verdad, online, presenciales, sí, hay, sí, pero lo que quieras para todas las muchísimo. posibilidades. Exactamente, exactamente. Bueno, la verdad, María Nieves, es que es un temazo. A mí me Sí, resulta sumamente atractivo, muy importante, porque aparte es del día a día. O sea, acá no es una cuestión que te gusten, viste que muchas veces hablamos de temas que si tenés perros, si tenés gatos, si tenés los dos, si tuviste. Bueno, acá es lo que usamos para alimentarnos. Nadie queda fuera de todo esto que vos acabas de comentar. Así que bueno, y además todos podemos convivir con nuestros perros, con nuestros gatos, nos aseguramos simplemente que no entren a la huerta, pero los seguimos conviviendo todos felices y comiendo perdices en casa. Es decir, podemos exacto. incluir a toda la comunidad y podemos convivir en armonía entre todos, que es lo más importante a destacar acá, Y ¿no es encima cierto? le agradecemos a los sapos. Mis Totalmente. amores, mirá si uno lo besás y te aparece, mirá, no, te aparece el príncipe Carlos de Inglaterra, te morís, pero bueno, a lo mejor es otro Prefiero el príncipe. sapo, te digo. Pero ¿qué te parece, mi vida? No, vos sabés que yo tengo un cariño especial porque tuvimos 1 año, que después lo tuvimos que dar a una persona con jardín que lo cuida, porque el problema era alguno de los perritos que cada tanto teníamos que ir a un veterinario de urgencia porque ellos segregan alguna glándula que es tóxica. Sí, 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 tienen, son neurotoxinas. Mm, Ese es el tema con los perros. Los gatos te avisan que está, los respetan, no, a lo sí. mejor los boxean un rato. Con los sapos no, con las ranas es muy común. Mm. Pero con los perros siempre hay problemas y hay perros de tamaño pequeño que pueden llegar incluso a morir ¿Sí? con esfuerzos Sí, y con sí, sí, sapos sí, sí, grandes. exactamente. Y teníamos uno que la verdad que era lo regalamos por el tema de los perritos y aparte nos daba mucha pena porque a veces estaba encerrado en un baño y era, te Mm. juro, María Nieve, lo que te voy a contar, yo sentía que me comunicaba con él. Esto es verdad, ¿eh? Y una familia de Rosario una vez me mostró, tenían jardín, tenían gato, tenían, bueno, un montón de animales. Sí, sí, gatos seguro. Y tenían una gran puerta-ventana con un cuadradito donde los gatos entraban y salían de la casa y los sapos también. Y comían el alimento de los gatos. Y era una familia de sapos y ellos los tenían, pero hacía años. Son Sí, divinos. Sí, viven mucho viven tiempo, mucho tal cual. tiempo. A mí bueno, me da ternura, pero aparte también reconozco que hay personas que les tienen un poquito de fobia, pobrecito. Le dan Bueno, impresión. a mí me dan altísima impresión los sapos, pero soy Claro, completamente consciente y admiro. Yo tengo amigos que tienen huertas y conviven felizmente con los sapos y son todos felices. claro. Entonces, No, sí, sí, a mí me pasa que, bueno, otros animalitos a lo mejor me dan impresión, no el sapo, pero bueno, es así. Hay gente que a lo mejor ve un gato y no puede, tiene una fobia y se enfrenta a 10 cucarachas que bailan foxtrot, o es así, pero bueno. cada Bueno, uno tiene, sí, tiene una fobia obvio. diferente en la vida, Pero por supuesto, de eso se trata. Bueno, tal María cual. Nieves, la verdad que me encantó este tema, me encantó, te agradezco muchísimo, muchísimo y lo vamos a compartir en las redes sociales. Y bueno, gracias y nos reencontramos el próximo lunes. Dale, hasta el próximo lunes. Buena semana para todos. Gracias a vos por el interés en el tema, porque es un tema que está muy en boga, porque Sí, todos tenemos amigos y conocidos que tienen huerta en casa, sí. así que creo que viene bien para todos. Muchísimas Y gracias. sí, y yo estoy re contenta porque me siento útil, porque siempre soy un sapo de otro pozo, pero bueno, a lo mejor soy útil. Tal cual. Claro, claro, así que gracias, Croac, Croac, gracias. Gracias a ustedes. Abrazo gigante para todo el equipo y el más grande para vos, María Rita. Hasta siempre. Bueno, un beso grandote, fue la doctora María Nieves Alabarcés, un temazo, un temazo. La Argentina